Hola, Bruce. Tener la oportunidad de entrevistarte hoy es fantástico. Sé que toda la gente que participa en la Cumbre Mundial de Hay House ha estado esperando esta sesión, así que gracias por estar aquí con nosotros. Joan, estoy encantado sobre todo de estar contigo, porque nuestra historia y nuestra trayectoria académica son casi idénticas, así que me da mucho gusto hablar con una colega y una amiga querida sobre este fascinante tema. Bueno, sí que lo es, porque la cara de la ciencia cambia rápido, y tú has sido uno de los principales voceros de los cambios. Y lo que es fascinante es que de verdad ayuda a educarnos sobre lo que podemos hacer personalmente para ser más felices, o como tú dices, para vivir el cielo en la tierra y también tener mejor salud. Bien, Bruce, empezaré con una pregunta muy sencilla para ti. No es tan sencilla para otros, pero aquí vamos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ciencia convencional que todos aprendemos y la nueva biología que describes en tus libros? Bueno, es una revolución profunda para entender que si echamos un vistazo a la educación convencional que recibimos la mayoría de nosotros, seguramente podemos recordar que nos dijeron que los genes controlaban nuestras vidas, que al momento de la concepción recibimos un conjunto de genes de nuestra madre y de nuestro padre, y que ese conjunto de genes predestina nuestra vida de alguna forma. Esa predestinación es el resultado de los genes que recibimos. Si aceptamos esto, las enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, etc., se consideran rasgos heredados. Y eso sería importante si tuviéramos en cuenta solo la percepción convencional, porque hasta donde yo sé, yo no elegí los genes con los que nací, y no puedo cambiarlos si no me gustan los rasgos que tengo. Eso nos deja en una situación muy desagradable, porque nos vemos a nosotros mismos como víctimas de nuestra herencia, ya que esos rasgos corren en nuestra familia, y esos genes nos controlan y no solo a ellos, y por eso no tengo poder sobre el avance de mi vida. Es decir, que si en mi familia hay cáncer, puedo esperar ser un posible enfermo de cáncer en el futuro. Este es el pensamiento convencional actual. El nuevo pensamiento cambia todo esto porque, en verdad, revela cómo nuestras creencias, percepciones, emociones y actitudes son factores que en realidad controlan a nuestros genes. La creencia de que los genes nos controlan está fundada en la ciencia que la gente ha aprendido. Hace un tiempo se usaba un término llamado determinismo genético. Determinismo genético significa que tu destino está determinado por tus genes, y por eso cuando enseñamos lo convencional en la escuela, hasta los estudiantes de primaria aprenden lo que llamamos control genético, que literalmente significa control de los genes. Pero ahora ha surgido una nueva ciencia fascinante de dominio público que se llama control epigenético. Si bien casi suenan iguales genética y epigenética, hay un abismo de diferencias revolucionarias entre las dos. Lo que es significante es el pequeño prefijo epi, E-P-I, que en realidad significa sobre, así que cuando digo control genético, quiero decir literalmente control de los genes, pero la nueva ciencia se llama control epigenético, y epi significa sobre, así que cuando digo control epigenético, literalmente digo control sobre los genes. Así de repente dices, espera, los genes no tienen control. ¿Qué es el llamado control sobre los genes? Ahora sabemos que es la forma en que respondemos al ambiente, y eso incluye nuestras percepciones, emociones, creencias y actitudes. Así que a medida que cambiamos la forma de responder al ambiente, cambiamos nuestra expresión genética. Y de pronto dices, espera, eso de que los genes me controlen es parte del pasado. La nueva historia es que cambio o controlo según la forma en que respondo al ambiente o al mundo a mi alrededor. El punto crítico aquí es que soy libre de cambiar mi respuesta al mundo, así que a medida que cambio mi forma de ver el mundo, cambio mi expresión genética, y de repente dices, oh Dios mío, no somos víctimas de nuestros genes, somos dueños de nuestra genética. Y piensas, bueno, si somos los dueños, entonces, ¿la enfermedad es una consecuencia de nuestras vidas o es la herencia que tenemos de distintas características y rasgos en nuestro linaje? ¿Todo esto controla mi vida? Y la respuesta es no. Pero de ello sí. Así que es muy interesante, Bruce, porque cuando hablamos la primera vez, mencionaste que tenemos una capacitación muy similar. Ambos tenemos doctorados en biología celular, estudiamos la biología de las células cancerígenas, y recuerdo años atrás estudios con ratones con el gen del cáncer de mama. Si se criaban en ambientes normales, con una cantidad de estrés normal, a la mayoría se les activaba el gen y desarrollaban cáncer de mama. Pero si ponías a los ratones en el equivalente a un ambiente con poco estrés, podías tener ratones que no desarrollaban ese cáncer. No tenían cáncer aunque tuvieran el gen. Y eso es la epigenética, y eso es lo que debemos ver. Sé que también estudiaste extensamente el estrés, Bruce.
¿Cuál crees que pueda ser el efecto del estrés en los genes, no solo para el cáncer, sino también para el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas? ¿Y cómo podemos cambiar la forma en que respondemos al estrés de la vida? Bueno, esa es una pregunta muy profunda, Joan, porque trae a colación un conocimiento que la gente no tiene. Y por ejemplo dicen, oh sí, este es el gen de cáncer de mama, BRCA1 o CA2, y dicen, oh, tienes ese gen. Inmediatamente la persona que oye esto sobre sí misma se estresa mucho, porque recibe que es portadora de un rasgo muy negativo y que puede esperar desarrollarlo. Bueno, de hecho solo ese estrés te empuja en esa dirección. Pero este es mi punto. No hay ningún gen que automáticamente haga que desarrolles un cáncer solo por tenerlo. Cada gen cancerígeno afecta a un cierto porcentaje de la población, y nunca se hace hincapié en esto. Creo que alrededor del 60% o del 67% de la población que tiene el gen BRCA1 desarrolla cáncer. Bien, de lo que la gente no habla y lo que omite por completo es que el 33% de la población tiene este gen y no tiene cáncer. No hablamos de eso, pero es la parte de la población que es más importante comprender. ¿Cómo puedes tener un gen que supuestamente causa cáncer y no tener cáncer? Bueno, aquí es donde entra la epigenética. Los genes no te controlan, tú estás involucrado con la selección y la activación de genes por la forma en que vives tu vida, bajo qué nivel de estrés estás y tu sistema de creencias. Y esto es importante porque explica el 33% de la gente con el gen BRCA1 que no tiene cáncer. Explica que tener el gen no significa tener cáncer, que el estilo de vida es el punto a tener en cuenta. Una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos hoy es la enfermedad cardiovascular. Este es un hecho importante. Mientras que a la mayoría de los pacientes se los trata con todo tipo de drogas y diferentes tipos de régimen, la verdad fundamental que los científicos descubren y exponen, pero que la gente ignora, es que el 90% de las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el estilo de vida. Y cuando la gente dice que los problemas cardíacos proceden de la familia, que su padre tuvo un ataque cardíaco, su abuelo también, y que ellos esperan tener uno, y dicen que es a causa de los genes, resulta que no es por los genes, es por la forma en que viven. Y esto se puede aplicar al cáncer también. Y por eso siempre existe un porcentaje de la gente que tiene el gen, pero que nunca desarrolla el cáncer. El problema es, ¿qué tienen de diferente? Y resulta que es la forma en que viven, el estrés al que están sometidos. Así que tu pregunta sobre el estrés es crucial, porque ahora hasta la Sociedad Americana contra el Cáncer reconoce que el estilo de vida es responsable del 70% o más de los casos de cáncer, que no es hereditario. Y esto es muy interesante para la gente. Es un descubrimiento que, si la gente lo entiende, podrá aceptar su importancia. Los científicos estudiaban el destino de chicos adoptados por familias donde había un linaje de cáncer y observaban el destino de los chicos adoptados. ¿Y sabes qué descubrieron? Que los chicos podían desarrollar el mismo cáncer familiar que los hermanos naturales, pero el problema es que tienen una genética completamente diferente. Así que cuando te abstraes y piensas, ¿y cómo es posible que el chico adoptado desarrolle cáncer? Bueno, primero no es por los genes. Lo que queda es el estilo de vida y cómo responder a la vida, cómo se los programó durante su crecimiento para responder a la vida. Una forma negativa de responder a la vida, de hecho, precipita la enfermedad. Es interesante porque los científicos siempre hablaron del concepto del efecto placebo. ¿Cuál es ese efecto? A ver, me siento mal y tú, Joan, eres mi médico y me das un medicamento y me dices, esto es lo más nuevo, el mejor medicamento para tu enfermedad. Me tomo el medicamento, mejoro y luego me entero de que era un caramelo. Vayamos a la conclusión. ¿Qué fue lo que sanó al paciente en este caso? La respuesta es la creencia en el fármaco. Entonces, de acuerdo, y lo que daña al paciente, el efecto nocebo, es justo lo opuesto a eso. Cuando te dicen algo como que tienes un gen que puede predisponer cierta enfermedad y comienzas a esperarla, de hecho la desarrollas, así que funciona de forma positiva y negativa. Y creo que tu trabajo es muy importante porque hoy en día se están haciendo muchas pruebas genéticas, y cuando oímos a alguien decir, ya sea un doctor o no, algo así, que tienes un gen, me preocupa que la gente vea los resultados de esas pruebas genéticas cuando no son conscientes del poder de sus creencias, cuando no se los presentan de buena forma y les dicen que no tienen por qué ser víctimas de ello, que tienen el libre albedrío de que el gen se exprese o no. Hay todo un nuevo y desafiante mundo que trata del poder de nuestras creencias y de lo que sabemos de nuestros genes. Esto que acabas de mencionar es fundamentalmente el punto más importante.
Creo que la mayoría de la gente está familiarizada con el concepto de efecto placebo, pero lo están mucho menos con el de efecto nocebo. Lo que se plantea es esto: si el pensamiento positivo puede promover la cura a través del efecto placebo, el pensamiento negativo es igualmente poderoso e influencia la salud en la dirección opuesta. Es decir, un pensamiento negativo en realidad puede crear una enfermedad o causar la muerte, y por ende es poderoso positiva o negativamente, pero igualmente poderoso en direcciones opuestas. Y ese es el fallo cuando la comunidad médica, por ejemplo, no entiende el poder del efecto nocebo y del efecto placebo. ¿Por qué es importante? Porque, como tú dijiste, me dan un diagnóstico y de inmediato la creencia que generaron en ese diagnóstico se vuelve parte de mi proceso mental. Y luego, a través de la epigenética, mi pensamiento se puede convertir en una realidad fisiológica. Y esta es la parte alarmante, porque un diagnóstico es como predecir un futuro, no basado en tus genes, sino en cómo se manifiesta el diagnóstico. Tendrás esto y te sucederá esto. Mientras el paciente oye eso, el cerebro lo traduce en química, los pensamientos se traducen a química. La química de esos pensamientos es negativa. Eso le dará forma a la biología para complementar los pensamientos. Y ahí debemos tomar conciencia de que los pensamientos positivos y negativos afectan profundamente a nuestra genética. Profundamente. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de la biología. ¿Cómo es que un pensamiento puede dar lugar a una emoción? Libera diferentes neurotransmisores y estos liberan diferentes neurohormonas, y todo se traduce en un cambio en el tejido medio de cultivo, o sea, en todos los fluidos que bañan tus células. ¿Cuántas células tenemos? Tenemos una cantidad enorme de células en nuestro cuerpo. ¿50 billones? Algo así. Mira, no creo que un ser humano pueda siquiera contar hasta 1 billón en su vida si cuenta de uno en uno. Sí, pero son muchísimas. Son muchísimas, y cada segundo, cada pensamiento, libera diferentes neurohormonas que van al fluido que baña nuestras células, se unen a la membrana celular y luego reciben la señal que va al núcleo de la célula, y de hecho puedes cambiar la forma en la que el ADN fabrica proteínas. Y es ahí donde entra la epigenética. ¿Pero cuántos? Tenemos muchos pensamientos cada día. ¿Cuántos pensamientos tenemos por día? No lo sé, esas cifras varían bastante, pero son miles de pensamientos, y cada uno de ellos, como dijiste, se transforma en una respuesta química a través del sistema nervioso. Sucede algo muy simple, y estoy seguro de que luego hablaremos de esto. Por ejemplo, cuando uno abre los ojos y ve a alguien que ama a su lado, el sentido y el sentimiento de amor que se manifiesta en la mente se transforma en química que pasa a través del cuerpo, y la mayoría de las personas son muy conscientes de eso. Cuando uno está tan enamorado y se siente de esa forma, disfruta de mucha salud, y la sencilla razón es la siguiente: el cerebro traduce el concepto de amor en la liberación de algunas hormonas realmente maravillosas que se relacionan con sentimientos, como la oxitocina con los vínculos sociales o la dopamina con el placer. Es el incremento de la hormona lo que hace que las células se vuelvan más saludables. Entonces, cuando una persona abre los ojos, siente el surgir de la química en el cuerpo, y cuando ve a alguien que ama, siente que lo ama. Pero, ¿qué está pasando cuando sientes eso? ¿Qué significa ese sentimiento? Significa que la química del cerebro se esparció por el cuerpo, y la química, como dijiste, afecta a la lectura genética. Si uso la química del amor que resulta de la acción cerebral, si agrego la química que se libera del cerebro cuando estamos enamorados a un recipiente de cultivo de tejidos que contiene células, veremos que esas células crecen de manera exuberante y que son todo lo saludables que pueden llegar a ser. Cuando uno está enamorado, puede sentirlo en todo el cuerpo. Si por el contrario la misma persona abre los ojos y ve algo que le asusta, no va a liberar química del amor. Se empiezan a liberar hormonas del estrés y lo que se denomina citocinas inflamatorias. Son sustancias químicas que cuando se las agrega a un recipiente de cultivo de tejidos, producen que las células se preparen para protegerse, lo que significa levantar una barrera ante una amenaza. Básicamente, cuando abrimos los ojos y vemos a alguien que amamos, la química es responsable de esta sensación creciente de felicidad en todo el cuerpo. Y al mismo tiempo, si abrimos los ojos y vemos algo que nos asusta, el cuerpo libera las hormonas del estrés y la fisiología cambia por completo. Sentimos mariposas en el estómago, ansiedad, nervios, y en ese proceso, mientras sentimos otras cosas, lo que sentimos en realidad es la reacción química que liberó el cerebro y altera nuestra actividad genética. El motivo es que el estrés es la mayor causa de enfermedad en el mundo, y es un hecho fundamental. El estrés es una de las causas del cáncer, como ya he mencionado. Tú puedes tener cáncer, John,
Y si no estás bajo estrés, como se ve en ese maravilloso experimento del ratón que mencionaste, en el que cuando no estaban bajo estrés, a pesar de que tuvieran el gen del cáncer, no desarrollaban el cáncer, pero si tienes ese gen y estás bajo estrés, entonces de repente empiezas a tener una experiencia nocebo negativa que más adelante podría manifestarse en cáncer. De repente te das cuenta de que todo consiste en la forma en que miras al mundo. En realidad lo que nos dices es que cuando aprendemos a ver el mundo de otra manera podemos tener una vida mucho más saludable. Y aún así sé que hablas mucho, en realidad poco, acerca de nuestras percepciones y de la manera en que creamos el significado de los hechos que suceden en el inconsciente. Mucho de esto son programaciones primarias. Fueron programadas antes de que tuviéramos 5 años. Por ejemplo, digamos que uno está caminando por un pasillo en el trabajo, ve a su jefe y el jefe no lo saluda. Puede ser que inmediatamente nuestra mente piense, ¿ya no le caigo bien a mi jefe? Y luego, ¿qué sucederá si me despiden? El mercado laboral no está muy bien y enseguida comenzamos a liberar todo tipo de hormonas de estrés, porque cuando éramos pequeños nos programaron para tomarnos las cosas de manera personal, en lugar de tener un pensamiento que podría tener otra persona, como por ejemplo, el jefe está preocupado esta mañana, o me pregunto si se encuentra bien. Una vez que este tipo de cosas se fijan, sus interruptores quedan instalados en el inconsciente. ¿Cómo se puede reconocer que es un interruptor que está instalado en el inconsciente, que no es la realidad, es solo un interruptor? ¿Cómo se puede cambiar ese condicionamiento? Creo que eso es lo que todos queremos hacer, vivir la vida desde un punto de vista más positivo, más realista, curioso, cuidadoso, que supere el estrés. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Cómo lo logramos? Lo primero que mencionaste y que hay que reconocer es que la mente es el procesador del pensamiento, la acción del cerebro. Si miras a una radio y yo te digo, es una radio, el programa que se escucha a través del altavoz es el proceso de la radio. Así imaginemos que la mente es un programa que sale del cerebro, que es la radio en sí. Tenemos que reconocer que la mente es el programa. Como ya mencionaste, y esta es la parte más importante, llegamos al punto crucial del problema. Es así, existen 2 partes de la mente operando y son interdependientes, una palabra muy importante que significa lo siguiente. No son lo mismo, son 2 entidades diferentes, están conectadas pero no son lo mismo. Marquemos la diferencia entre las 2. El inconsciente es la última expresión del cerebro humano y se localiza justo detrás de la frente, una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que evolucionó y nos dio la conciencia. La conciencia es la base de nuestra identidad personal. El principio básico de nuestro espíritu está conectado a través del consciente. Tú y yo, Joan, y el resto de nosotros tenemos nuestro propio consciente individual, conectado con nuestra identidad personal. Y hay un hecho muy importante acerca de esto, porque va a tener un gran impacto. El consciente, que es uno mismo, contiene nuestras aspiraciones y deseos. El consciente es creativo. Dime, Joan, ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? La respuesta creativa que me des, cualquier respuesta creativa, proviene por definición del consciente. Por eso tú y la programación del consciente representan tus aspiraciones y deseos y lo que quieres en la vida. También contiene tus pensamientos positivos, que son pensamientos creativos por definición. Este es el consciente. ¿Cuál es el subconsciente? El subconsciente es como una grabadora vieja. Grabas un programa, luego pulsas el botón y el programa se reproduce de nuevo. Es un hábito mental. Cuando aprendes algo, una vez que el subconsciente aprende cómo hacerlo, no tienes que aprenderlo de nuevo. No tienes que repasar todos los pasos. Puedes presionar el botón y lo harás automáticamente. Es una parte de la mente muy importante. Desafortunadamente tiene una mala reputación, porque las personas creen que el subconsciente es la fuente del mal y la oscuridad. Y en realidad es un dispositivo de grabación y reproducción que facilita nuestras vidas, porque una vez que aprendes algo no tienes que volver a aprenderlo. Aprendemos a caminar cuando somos niños, y una vez que aprendemos no tenemos que repetir el proceso todos los días, sino nunca llegaríamos a ningún lado porque pasaríamos todo el subconsciente contiene programas, y el consciente es creativo. Son partes de la mente distintas la una de la otra porque funcionan de esta manera. El consciente puede controlar tu biología con tus pensamientos y tus aspiraciones y tus deseos, pero existe un fallo en el sistema. En realidad no es un fallo, es un aspecto importante. El consciente no funciona por tiempo limitado. Eso significa lo siguiente. Joan, si por ejemplo yo te pregunto qué vas a hacer la semana que viene y tú lo piensas,
Tu mente va a trasladarse del presente y se concentrará en esa semana. Si yo te pregunto qué hiciste la semana pasada, tu mente retrocederá en los archivos e intentará ver qué hiciste la semana pasada. Si yo te digo, Joan, quiero que resuelvas mentalmente la raíz cuadrada de 3, entonces tus pensamientos van a subir a tu cabeza mientras resuelves tu problemita matemático y respondes, ¿a dónde quiero llegar? Si tu consciente no está prestando atención directamente a lo que sucede en el momento, pensando en el futuro, en el pasado o simplemente pensando, entonces existe un problema. Si el consciente está ocupado, buscamos por defecto en los programas que se crearon en la base de datos del subconsciente anteriormente. Cuando tu mente no está prestando atención, automáticamente vas a activar los programas que se descargaron en tu mente habitual, el subconsciente. Y como ya mencionaste, el subconsciente está lleno de programas. Pero hay una trampa. Los programas fundamentales del subconsciente no son programas de nuestras aspiraciones y deseos. Son programas que descargamos observando a otras personas durante los primeros 6 o 7 años de nuestras vidas. Es un periodo en el que nuestro cerebro funciona a una electroencefalografía, una actividad eléctrica más baja en una frecuencia de onda denominada zeta, que equivale a la hipnosis. El cerebro de un niño de hasta 7 años opera principalmente en una hipnosis de frecuencia zeta baja, lo que significa que el niño graba todo lo que ve. La naturaleza lo diseñó de esta manera por el siguiente motivo. Piénsalo. Si un niño pudiera ser consciente, es decir, que su consciente trabajase desde el momento en que nace, saldría del útero, asomaría la cabeza, le dirían, «Hola, bienvenido, dinos algo», y el niño diría, «¿Decir algo? No sé nada, acabo de llegar». No podría utilizar su consciente porque no contiene información. La naturaleza crea una situación en la que los primeros 6 o 7 años de nuestra vida estamos en proceso de descarga. Observamos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra cultura. Grabamos inconscientemente. El consciente ni siquiera está involucrado. Es solo una grabación. Grabamos cómo reacciona nuestra madre a los estímulos. Vemos que cuando se comunica con los niños lo hace de manera diferente a cuando habla con otros adultos. O cuando nuestro padre se dirige a un policía es diferente a cuando habla con sus amigos. Lo que quiero decir es que cuando somos niños grabamos todos estos comportamientos. Este es el tema fundamental. La manera en que respondemos ante la vida y los comportamientos que están programados en el subconsciente son principalmente grabaciones de otras personas. No son nuestros comportamientos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos o cómo haríamos cualquier cosa. Son de otras personas, ¿de acuerdo? Ahora lo configuramos. 2 mentes, el consciente para lo creativo, las aspiraciones, los deseos, el subconsciente para programas grabados por defecto y programas básicos que no nos pertenecen. La ciencia ha descubierto que en un día promedio solo operamos el 5% del consciente como mucho. ¿Por qué un porcentaje tan pequeño? Porque el consciente, al no ser de tiempo limitado, está pensando constantemente. Piensa, como dije antes, en el pasado, en el futuro, planea qué actividades hacer, lo que sea que estemos haciendo. Cuando el consciente está pensando, nuestro comportamiento cambia al programa por defecto, el subconsciente. El problema es el siguiente. Cuando no prestamos atención, el programa que reproducimos principalmente son grabaciones de los programas de otras personas y de cómo éstas responden ante la vida. Cuando repasamos nuestra infancia, los psicólogos nos dicen que durante el período de desarrollo, la mayoría de esa programación es negativa. Nos resta autoridad y nos sabotea a nosotros mismos. ¿Cuál es la conclusión final? Alrededor del 5% del día nos movemos en dirección hacia nuestras aspiraciones, deseos y pensamientos positivos, y el 95% del día operamos con bases de datos preprogramadas que adquirimos de otras personas. Y provienen del subconsciente. Es un hábito. Los reproducimos solo por costumbre y de repente nos damos cuenta de que el 95% del día reproducimos programas que de ninguna manera apoyan lo que queremos, dónde queremos ir, nuestras creencias acerca de nosotros o nuestra vida, sino que reproducimos las percepciones de otras personas acerca de cómo responden ante la vida. Esta es la mejor parte, Joan. Durante esos primeros 6 años, los niños tienen que identificar qué lugar ocupan en el mundo en el que viven. ¿Cómo identifica un niño quién es en relación con la comunidad? Exactamente de la misma forma en que graban otros programas, graban lo que la gente dice de ellos. Esto es una traba en el sistema, especialmente cuando nos damos cuenta de que los padres no saben que el niño está en este periodo de grabación y piensan que está en un periodo del consciente,
que es una vibración más alta que se potencia después de los 7 años. Un padre es como un entrenador de un equipo. Si a un jugador le va mal, ¿qué hace el entrenador? Se acerca y le dice: puedes hacerlo mejor, trabaja más duro, inténtalo más. Los padres hacen otra clase de entrenamiento al decirle a un niño que no es lo suficientemente bueno. Hacen eso con la idea de que, diciéndoselo, el niño va a esforzarse más en mejorar. Le dicen que no son lo suficientemente buenos o que no los quieren, intentando así que el niño mejore, y no se dan cuenta de que si el niño tiene 7 años o menos, no es consciente y no está capacitado para procesar esa información y ponerla en contexto. Si el niño tiene 7 años o menos, simplemente graba exactamente lo que le dicen los padres. Cuando tienen 50 años y no están prestando atención, adivina qué, están en automático, y cuando están en automático, ¿qué reproducen? Las creencias que tienen grabadas. No son lo suficientemente buenos, no merecen nada, no merecen cariño. Luego la gente dice: sí, pero podría verlo así si esos comportamientos me hubiesen destruido. Y yo digo: esa es la traba en el sistema entero. Tú en general no ves tu propia conducta inconsciente por una simple razón, porque tu mente consciente está ocupada. Y si tu mente consciente está ocupada, entonces por definición no ve los programas que se están desarrollando en el subconsciente. Por eso en mis conferencias le digo a la audiencia: sé que alguna vez en la vida tuvieron algún amigo muy cercano. Conocían la conducta de su amigo muy bien y da la casualidad que conocían el padre de su amigo. En algún momento reconocen que su amigo comparte alguno de los comportamientos de su padre y entonces le dicen algo así como: oye, eres igual a tu padre, ¿sabes? Y más tarde se van alejando de Bill. Porque Bill es el primero en enojarse y decir: ¿cómo puedes compararme con mi padre? Mucha gente se ríe al oír esto porque les ha ocurrido, y entonces yo digo: pero esta no es una historia superficial, porque todo el mundo puede ver que Bill se comporta como su padre. El único que no lo ve es Bill. Y un punto incluso más profundo es que Bill somos nosotros. Todos nosotros hacemos esto y no lo vemos, y entonces nos preguntamos: ¿por qué nuestra vida no funciona? Y uno tiene que darse cuenta de que el 95% del tiempo está utilizando programas que de ninguna manera coinciden con sus sueños y deseos, pero no lo ve. Por lo tanto, estamos siendo saboteados por programas inconscientes. Esa es una respuesta. Bueno, pero es muy importante. Has hecho una fantástica descripción de la mente consciente y de cómo cuando está pensando ni siquiera sabemos que está trabajando de forma programada. ¿Sabes qué? Pienso en las tradiciones de sabiduría, las tradiciones espirituales que hablan de volverse consciente y despertarse a la realidad. Y creo que hay muchos niveles de realidad, pero claramente uno de ellos es la realidad inmediata, que no necesariamente responde a lo que está sucediendo realmente. En vez de eso, reaccionamos a lo que creemos que está sucediendo. Y entonces despertarse de esa forma, si nos damos cuenta de que solo el 5% de nosotros es consciente, ¿cómo puedo hacer que una parte más amplia de ese 95% restante pase a formar parte de la corteza prefrontal, de la mente consciente, del yo sabio como algunos le llaman, o del yo mejor, donde tengo más poder de decisión, más voluntad, más orientación a mis metas, más posibilidad de tomar decisiones y de ser creativo? Entonces, ¿qué puedes decir? Voy a llevar esto a un nivel personal. Yo te conozco, Bruce, y lo que yo conozco de ti es que eres una de las personas más maravillosas, felices y amorosas que conozco. Tu relación con tu esposa es absolutamente maravillosa, y sé que tanto para ti como para todos nosotros, este ha sido un proceso de despertar y de ir más allá de los condicionamientos que uno tiene. ¿Qué es lo que más te ayudó en tu proceso de despertar? Bueno, antes de nada, muchas gracias por tus bonitas palabras. La razón por la que ves esas características es porque tú y Gordy sois un espejo para todos aquellos que hemos vivido nuestras vidas y hemos hecho cambios. Luego uno se dice a sí mismo: vayamos para atrás y pensemos, ¿qué controla mi vida? Yo digo, el 95% de tu vida está controlada por los programas de tu inconsciente que te insertaron antes de los 7 años. De hecho, incluso hay estudios que revelan que tal vez hasta el 50% de nuestra personalidad ya se desarrolló antes de que naciéramos, en el tercer trimestre del embarazo, y la importancia de este período tiene que ver con lo que le ocurría a nuestras madres cuando experimentaban emociones que liberaban químicos desde su cerebro que controlaban su biología. Cuando eres un feto estás en el útero, pero adivina qué, la sangre de tu madre te alimenta. La alimentación por la sangre es lo que alimenta a las células, pero esto no es lo único que encontramos en la sangre, como ya dijimos. También están los químicos emocionales y todos los químicos de regulación,
Así que el feto experimenta lo que la madre experimenta. Cuando ella está feliz, el feto experimenta los químicos de la felicidad. El feto tal vez no sepa las razones, pero fisiológicamente se siente feliz. Si la madre está asustada o molesta, los mismos químicos que su cuerpo produce también se los pasa al feto. Por tanto, el feto está sintiendo un proceso secundario, un reflejo de la vida, al experimentar los patrones de conducta y los sentimientos de la madre. Por lo tanto, el feto aprende emociones. Ese es el punto. Los patrones, las cosas que se repiten. Entonces, para cuando un niño nace, ya tiene un patrón de respuestas emocionales. Como ves, se nos programa desde muy temprano. Entonces volvemos y decimos, un momento, nuestras vidas son controladas el 95% del tiempo por estos programas inconscientes. Y entonces yo digo, cuidado, muchos de estos programas ocurrieron antes de los 7 años, incluso en el útero, en las primeras horas, días y semanas de vida, en el primer año, el segundo, el tercero. Y uno piensa, espera un segundo, ni siquiera sé cuáles son esos programas, realmente no era consciente. Entonces la gente dice, ¿cómo podría saber cuáles son mis programas? ¿Me ayudarán o no me ayudarán? Y esto se convierte en una pregunta muy importante, porque ya que la vida de uno es controlada por los programas, a uno le encantaría tener introspectiva respecto de los programas que tiene, y en especial de los que se formaron cuando no era consciente, cuando niño. Aquí viene la parte fácil, que es un poco graciosa, y es que volvemos a la ciencia que dice que la vida de uno proviene en un 95% de programación inconsciente. Entonces es simple. Esta ciencia dice que tu vida es una copia de tus programas inconscientes, ya que el 95% de tu vida está siendo controlada por ese 95%. Entonces, en vez de hacer psicología y reexperimentar los traumas de la vida, que es lo que hace mucha gente, hay que darse cuenta de que eso no es lo que hay que hacer para ver qué hay en el inconsciente. Todo lo que hay que hacer es mirar nuestras vidas y darnos cuenta de que lo que nos ocurre de forma sencilla y sin esfuerzo, lo que nos gusta que nos pase, nos ocurre precisamente porque tenemos programas que causan que eso acontezca de esa manera. Y en cambio, ante todo por lo que uno se esfuerza, todo aquello por lo que uno lucha, todo aquello por lo que hay que hacer un esfuerzo porque no ocurre, la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que esforzar tanto? Y la respuesta es, porque aparentemente tenemos programas que impiden que esas cosas ocurran. Uno se esfuerza mucho por superar esos programas. Luego, básicamente, si queremos entender cuáles son esos programas, tenemos que mirar nuestras vidas. Las cosas que funcionan con facilidad lo hacen porque en realidad tenemos programas que las facilitan. Y todo aquello por lo que luchamos tanto representa verdaderamente el hecho de que nuestras creencias están interfiriendo. Por lo tanto, básicamente uno concluye, claro, ahora sé cuáles son las cosas en las que tengo que centrarme más, porque son las cosas en las que encuentro problemas para conseguir que ocurran. Entonces ahora uno tiene que pensar cómo hacer para identificar estas creencias. Una de las características más importantes de la naturaleza de la comunidad es que si uno es realmente cercano a alguien, y esto es raro cuando uno se pone a pensarlo, y muestra un elemento de su personalidad o un comportamiento negativo, si tiene amigos cercanos, pero realmente cercanos, pueden decirle a uno, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer no ayuda mucho a lo que realmente quieres hacer o que realmente quieres de tu vida. En esos casos uno puede recibir críticas o cualquier otro tipo de feedback, porque recuerda, la mayor parte del comportamiento es invisible para nosotros, porque siempre que nos comportamos de alguna manera, lo hacemos así porque nuestras mentes conscientes están ocupadas. Por eso es de mucha ayuda tener gente a nuestro alrededor, y en especial en nuestras relaciones que sean importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que uno toma conciencia de esos aspectos negativos del comportamiento, ya tiene un punto de partida sobre lo que realmente quiere cambiar. Esto es muy importante, porque como digo, tratar de analizar el comportamiento propio solamente cuando se manifiesta es muy difícil, ya que solo estaríamos prestando atención a alrededor de un 5% del tiempo. Entonces uno piensa, tengo estos programas, se formaron en mi niñez, estos programas no me ayudan, son los que me quitan la fuerza, los que me sabotean todo, especialmente las creencias respecto de nosotros mismos. Es decir, cuando miramos hacia otro lado y escuchamos cómo los padres hablan a sus hijos, eso siempre enoja. Me irrita porque cuando les dicen estas cosas a un chico de menos de 7 años, no se dan cuenta de que el chico está grabando todo lo que dicen, y luego cuando pulsan un botón, estos chicos repetirán exactamente lo que los padres dijeron y se comportarán según lo que han aprendido.
Básicamente y en concreto, conceptos del tipo no soy lo suficientemente bueno o no me lo merezco, y el no amar o el no ser lo suficientemente listo, etc., todos son impedimentos en nuestras vidas. Cuando superamos estos conceptos y cambiamos la programación y la reemplazamos con el mismo tipo de programación de nuestros sueños y deseos, ¿sabes qué? Entonces todo se vuelve muy emocionante, porque significa, incluso si no estás prestando atención y recurres al programa inconsciente, si el programa tiene todos tus deseos y sueños, que incluso si no estás prestando atención, de todas formas te estás moviendo en la dirección de lo que quieres en tu vida. Esto es importante, pero creo que lo principal de todo esto es que uno puede cambiar esas creencias. Es importante cambiar esas creencias. Muchas culturas que no son tan cercanas a las occidentales lo saben claramente desde hace miles de años. Tienen todo tipo de ceremonias especiales para las jóvenes parejas mientras se unen, ceremonias para cambiar su pensamiento y procesos si quieren concebir un niño. Tienen todos esos temas relacionados con las creencias, porque las creencias afectan a nuestras vidas. A los niños los portamos en nuestras propias células reproductivas, en nuestros óvulos o nuestro esperma. Y estas están controladas por la genética, que a la vez reciben la influencia de nuestra percepción del entorno. Por eso los padres son en realidad ingenieros genéticos que le dan forma al futuro. Por eso todo es esencial. Creo que has hecho referencia aquí a un punto de suma importancia, al hablar sobre la paternidad y sobre las formas culturales de cambiar la programación. En muchas culturas hay ritos de paso para los niños. Por ejemplo, en la cultura balinesa hay un rito de pasaje a temprana edad. Hay una celebración de la primera vez que se deja a un niño en el suelo y sus pies tocan el suelo y caminan. Y tienen una cultura de querer a los niños, y se puede ver cómo eso le ayuda a ser un adulto más feliz, por supuesto. Pero incluso en algo como un bar mitzvah o una ceremonia al alcanzar la mayoría de edad para una chica o un chico en otras culturas, ese reconocimiento, estoy pasando de una fase de mi vida al resto, dado que es ritual, creo que probablemente afecta a una parte distinta del cerebro. En vez de afectar a la parte pensante del cerebro, afecta a algún punto de la memoria icónica, y eso hace que tengamos una representación completa en algún lugar en nuestro sistema nervioso de esta cosa maravillosa que ocurrió. O el de rito de pasaje para una pareja que se compromete al que te referiste antes, es tal vez algo más que una fiesta, si bien la celebración es algo bueno, claro. Por lo tanto, culturalmente es muy importante instalar buen software desde el comienzo, pero también en cuanto a la paternidad. Sé que somos abuelos los dos, tú y yo, y cuando miro la forma en la que están criando a mis nietos y la comparo con la forma en que yo crié a mis hijos, pienso que mis hijos son más conscientes de lo que están instalando en sus hijos de lo que yo era con ellos. Son mucho mejores padres, hay mucha más información sobre las buenas habilidades para ser padres en estos días, y una de las cosas de las que tú hablas con bastante frecuencia, Bruce, es de la paternidad consciente, la importancia de ser padres conscientes a la hora de programar los genes, la inteligencia y el comportamiento de un niño. Por eso te estoy muy agradecida, porque creo que estás influenciando a mucha gente de una forma muy práctica a ser conscientes de la forma en la que le hablan a sus hijos. Dijiste algo hace unos minutos que realmente quiero recalcar para los que nos escuchan, y es que los padres actúan a veces como entrenadores cuando dicen cosas del tipo «Hey, te equivocaste, perdiste la pelota, puedes mejorarlo». Y reconocer lo que decimos a nuestros hijos tiene que ver con eso, pero además decirlo en forma positiva, como «Estás mejorando en eso de encontrar la pelota, veo que tu concentración está mejorando». Es muy distinto de «Oye, tu mente estaba volando, ¿dónde diablos estabas?». Esto es algo que podemos hacer. Pero creo que tal vez es igual de positivo hacer lo mismo con nosotros en cuanto a la programación de las conversaciones con nosotros mismos. ¿Qué opinas respecto del movimiento de los últimos 20 años en cuanto a las terapias cognitivas que se han vuelto tan populares, sobre volverse más consciente de la forma en la que te hablas a ti mismo y llevar a cabo cambios efectivos? ¿Tienes algunas ideas? ¿Eso funciona? ¿Hay algún método que funcione mejor que otro? Bueno, Joan, como tú dijiste, ha habido numerosas modalidades que afectan al cambio de creencias que son modernas y rápidas, y realmente nos hacen ser conscientes sobre una parte del conocimiento que antes no teníamos. La mayoría de la gente comparte la idea de que la mente consciente y el inconsciente operan en nuestras cabezas y que nosotros somos la mente consciente. Cuando vemos que no estamos haciendo algo bien o arruinamos ese algo de alguna forma, o nos enojamos o hacemos algo que nos sabotea, pasamos a fases como la de hablar con nosotros mismos. Y esto me hace mucha gracia porque es como, ok, estás hablando solo. Como, Bruce, no hagas eso nuevamente, no te comas esa rosquilla ahora. Incluso en estos casos no obedezco, es siempre problemático. Se vuelve muy frustrante porque dices,
Ok, sigo intentando corregirme. Me digo a mí mismo, hablo solo y simplemente no cambio. Y la parte cómica de esto es cuando me digo, no, tú eres una entidad, existes en la mente consciente, ahí es donde estás. Es como, tienes un escritorio ahí adentro y estás operando todo desde la mente consciente. Digo, ok, ahora estás hablando a la mente consciente. Me digo, ¿a quién le estás hablando? Y la razón por la cual eso se convierte en una pregunta interesante es que no existe ninguna entidad para hablar en la mente subconsciente que te escuche a ti. El subconsciente es, como dije, como una vieja cinta grabada. Presionas el botón de grabar, realiza una grabación, luego cuando presionas reproducir, reproduce exactamente el mismo comportamiento. Se denomina hábito. Bien, en lugar de fijarte solo en el aspecto cómico de ello, tienes una cinta y un reproductor que está reproduciendo un programa, y ves que no te gusta el programa. Entonces digo, ok, sube ahí y habla al reproductor de la cinta por un rato. Y subes y dices, vamos reproductores de cintas, reproducid algo diferente. Vamos reproductores de cintas, no me agrada este programa, ojalá lo hicierais. Y luego me pregunto, ¿cuánto tiempo te tomará seguir hablando al reproductor de cintas antes de cambiar la cinta? Y la respuesta es, podrías estar hablando hasta el hartazgo, no habrá ninguna diferencia porque no hay nadie ahí dentro de ti. Entonces dices, oh, luego lo que hay que entender es que tiene que haber una manera de presionar ese botón de grabar. Y eso es lo que hacen estas modalidades nuevas, algunas de ellas denominadas en conjunto psicología energética y otras denominadas modalidades de cambios de creencia. Tengo en mi página web, brucelipton.com, una lista de recursos, tal vez 20 o 30, de estas nuevas modalidades diferentes, que nos permite presionar el botón y volver a escribir programas en minutos. Cuando sabes cómo presionar el botón de grabar, es mucho más fácil que hablar al reproductor de cintas y no obtener ninguna respuesta. Todo esto es esencial porque puedes cambiar estos comportamientos cuando entiendes el origen de una manera de hacer funcionar el programa que no sea hablar solo, que más que frustrante es irritante y en realidad te deprime cuando te das cuenta de que nadie está escuchándote cuando intentas corregir la cinta. Algo muy importante acerca de esto se refleja en el nuevo libro que se publicó en mayo, que se titula The Honeymoon Effect, el efecto de la luna de miel, donde intento que las personas entiendan esto. Escucha, regresa al momento de tu vida en que te enamoraste de alguien. Les pregunto a todos, si puedes obtener esa imagen en tu cabeza y regresar a ese punto donde estuviste tan enamorado, dime, ¿te sentías sano? Casi todos responden que sí, que era un momento de salud exuberante. Me sentía realmente saludable. Le pregunto, ¿tenías energía? Y todos se ríen porque saben que probablemente hicieron el amor durante días sin parar a comer o dormir. Tenían energía por doquier. Y les pregunto, ¿era la vida tan hermosa que no podías esperar al día siguiente para tener más? Y casi todos responden que sí. Les digo, era como el paraíso terrenal, ¿no? Y responden, sí, era grandioso. Entonces les digo, bien, no fue una coincidencia, no fue un accidente, fue una manifestación personal. Tú creaste eso. Entonces ellos dicen, espera un momento, yo creé el paraíso terrenal. Y yo les respondo que sí. Pero lamentablemente para la mayoría de las personas, tras un periodo de tiempo, ya sea 2 días, 3 días, un mes, un año si tienes suerte, esa energía de la luna de miel desaparece, y luego la vida convierte esa fase en normalidad, en la llamada normalidad, y ese regocijo exquisito en entusiasmo, ese amor se ve alterado de nuevo en la vida. Entonces tenemos que entender lo que sucedió, porque si entiendes cómo creaste el efecto de la luna de miel y por qué lo perdiste, entonces realmente sabrás cómo crear el paraíso terrenal todos los días de tu vida, porque ya lo hiciste. No sucedió por accidente. ¿Cuál era el secreto? Lo que permite que la experiencia de la luna de miel entre en tu vida y para lo cual la ciencia nos ha proporcionado una respuesta, es muy emocionante, porque recuerda que dije que el conocimiento convencional considera que solo operamos desde nuestra mente consciente aproximadamente el 5% del tiempo. El 95% de nuestras vidas está solo reproduciendo programas de la mente subconsciente. Eso significa que solo el 5% estás operando con los anhelos y deseos. Pues bien, la ciencia actual ha descubierto un hecho muy interesante. Como acabamos de mencionar, cuando te enamoras vives un momento interesante en el que esencialmente la mente consciente está presente el 90% del tiempo o incluso más. En lugar de ser solo el 5% del tiempo el que opera con los deseos y anhelos, ¿qué le sucede a tu vida cuando estás operando con el 90%
especialmente cuando compartes esa actividad mental con otra persona que está también operando el 90% del tiempo con sus deseos y anhelos. ¿Qué creaste? Manifestaste tus deseos y anhelos. Era ese amor del paraíso terrenal el que, sabes, te hizo alcanzar tu plenitud. La vida era tan grandiosa y era así de fácil. Básicamente ves que cada decisión cognitiva, cada decisión que tomas en tu vida, cada movimiento que realizas en tu vida, no proviene de un programa almacenado aprendido en el pasado, proviene de lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Así, cuando dos personas viven una parte de su vida basada en sus deseos y anhelos, se denomina la luna de miel. Y luego te preguntas, bien, ¿qué le sucedió a esa luna de miel? ¿Por qué no se sostiene? Pues mira, volvemos a pensar en esto y vemos que mientras estabas en esa luna de miel, estabas operando casi exclusivamente con la mente consciente, con los deseos y anhelos. Pero la vida comienza a volverse agitada. Incluso si tu vida comienza a volverse agitada, aún tienes que pagar las cuentas, tienes que reparar el coche, tienes que hacer tus deberes, y en algún punto el impulso de la vida normal distrae tu mente consciente de ese momento, cuando comienza a pensar en lo que tienes que hacer luego y cómo vas a abordar todo. Entonces espera un momento. Si tu mente consciente no está prestando atención, entonces la base es el programa subconsciente. Aquí nos encontramos en el siguiente escenario. Mi compañero y yo estamos en una luna de miel. Amor, 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 cada minuto es tan hermoso y grandioso. Repentinamente me doy cuenta de que, oh Dios, tengo que ocuparme de los asuntos normales de la vida. Mi mente está ahora pensando sobre estos asuntos. Mi amada compañera se acerca, me hace una pregunta sencilla y cariñosa, y de repente giro y empiezo, bla, 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 y me mira y me dice, adoro la frase, ¿quién eres? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese comportamiento? Bien, aquí es donde la luna de miel comienza a desaparecer a causa de una simple razón que es esta. ¿De dónde viene ese comportamiento, ese bla, bla, bla? Y la respuesta es la siguiente. Bueno, no proviene de mi mente consciente, proviene de mi mente subconsciente. ¿Cómo lo sé? Bueno, probablemente mi padre habría respondido así a mi madre y yo me he limitado a reproducir la cinta. Por lo tanto, aquí radica el problema. Dice, ¿quién eres? Y me di cuenta, y de ahí es de donde proviene el problema, de que solo actué con mi mente subconsciente. ¿Por qué produje eso? Porque mi mente consciente estaba ocupada. Y digo, oh, vaya, si mi mente consciente estaba ocupada, ¿me daba cuenta de lo que decía o hacía mi pareja? Y la respuesta es absolutamente no. Porque mi mente consciente no se concentró en eso. Solo se me acusó de no ser yo con ese ¿quién eres? Y de repente ahora me vuelvo muy defensivo y digo, ¿de qué estás hablando? Siempre he sido así. En realidad es verdad, pero no se ve. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Presenté un nuevo comportamiento. En realidad no es un nuevo comportamiento, era el antiguo comportamiento que guardaba de mis padres, pero era nuevo para la relación. Presenté un nuevo comportamiento. Si me hubiera comportado así en nuestra primera cita, tal vez no habría tenido una segunda cita, y todo por culpa de ese comportamiento. Pero hasta ahora hemos estado viviendo en una luna de miel, así que hemos estado viviendo mi comportamiento basado en deseos y anhelos hermosos y maravillosos. Los únicos desafíos aparecieron cuando reproduje el comportamiento de mi padre. Ahora mi pareja me mira y comienza a reconocer, bueno, no es perfecto, pero tenemos una gran relación, así que me comprometeré, y no me agrada la manera en que hace eso, pero lo aceptaré porque tenemos que continuar esta relación. Pero cada vez un nuevo programa, en realidad un antiguo programa de nuestro subconsciente, que no estaba allí previamente, se presenta en la relación, y si estos comportamientos no son muy buenos, que no lo son en su mayoría, cada vez que se presentan una nueva vez hay más compromiso. Hay un punto en el que si se llega a dar una pareja ni siquiera se comprometerá a seguir. Cuando el comportamiento es tan negativo que hace sentir que la relación ha terminado. Esta es la parte sorprendente de las personas, que dicen, espera, tuve el paraíso terrenal. Era tan hermoso y luego de repente se fue al infierno. ¿Qué sucedió aquí? Y la respuesta era la siguiente. El programa subconsciente invisible comenzó a regresar a la condición normal de funcionamiento del 95%, porque mi mente consciente estaba demasiado ocupada. Ahora nuestra relación se basa en dos mentes diferentes. Cuando opero con mi mente consciente, la relación amorosa es buena, y cuando uso mi mente subconsciente saboteo esa relación y luego me digo, ¡hey! Y aquí radica el problema. El 5% del tiempo estás operando con la mente consciente y el 95% de tu vida proviene de los programas subconscientes. Eso es lo que provoca la desaparición de la luna de miel. Ahora, como dijimos anteriormente de forma muy sencilla,
¿Qué sucedería si pudiera cambiar las creencias en mi mente subconsciente? ¿Qué sucedería si tomara esas creencias negativas que estaba expresando, las detuviera, las volviera a escribir, las convirtiera en una creencia positiva? ¿Qué tan importante sería hacer eso? Me digo, bueno, si al final consigo que mi mente subconsciente tenga los mismos deseos y anhelos que mi mente consciente, entonces estaría operando el 100% del tiempo con esos deseos y anhelos. Preste atención o no la preste, ambas mentes estarían aún haciendo que los deseos, el amor, los anhelos y la luna de miel continuasen todos los días de mi vida durante el resto de mi vida. Así que estamos en una situación aquí que me dice, creaste el paraíso terrenal cuando perdiste el programa, y por lo tanto quieres tener el cielo en la tierra. Bueno, por definición realmente tienes que volver a escribir esos programas porque están contribuyendo a la relación. Es una explicación maravillosa. Creo que todos se han preguntado, ¿qué le habrá pasado a ese increíble estado de unión, a ese estado de vivir en el presente cuando estás enamorado? Miras alrededor y en realidad ves cosas, ves que el mundo es hermoso, ves la luz en tu amado en vez de una pantalla de lámpara, ves todas esas cosas hermosas. Y creo que en parte, Bruce, lo que es maravilloso de que muestres esto a las personas es que nos ayuda a buscarlo nuevamente y nos ayuda a hacernos la pregunta, ¿cómo? No solo cómo puedo reprogramar mi mente inconsciente, sino cómo puedo poner mi corteza prefrontal en funcionamiento para que pueda ser consciente y operar con mis deseos y anhelos la mayor parte del tiempo. Y al darte cuenta de ello cuando ves el rostro de tu ser amado, solo para disfrutar de ese momento, para respirar, para estar presente, para estar consciente, cuando ves alguna manifestación de la belleza que de repente te estimula para que te despiertes, para pasar un poco más de tiempo admirándola, creo que es posible entonces, aunque sea poco a poco, lograr de verdad que el afecto de la luna de miel continúe por más tiempo. Y el amor que sentimos es, por supuesto, el amor por nuestro ser amado, pero como tú nos has descrito de una manera tan bella, Bruce, el amor que de igual manera sentimos es un amor por nosotros mismos, por lo que valemos, es decir, por nuestra enorme valía. Y claro, por supuesto, ¿cómo podemos ante todo evitar amar el misterio magnífico de la creación que nos ha proporcionado esa consciencia? Bueno, pues solo quiero decir que tu trabajo ha sido de una increíble inspiración, tanto para mí como para muchas personas, en realidad para millones de personas en todo el mundo, y espero que nuestros oyentes se tomaran el tiempo necesario para leer tus libros The Biology of Belief, Spontaneous Evolution, La biología de la creencia, evolución espontánea, que tiene mucho que ver con el tiempo de cambio que estamos viviendo ahora y la evolución de la comunidad y de la conciencia en este mundo, y luego, por supuesto, tu libro recién publicado, The Honeymoon Effect, el efecto de la luna de miel, que es un aporte impresionante a la literatura. Así que en nombre de Hay House y de todos aquellos oyentes, desde lo profundo de mi corazón, Bruce, quiero agradecerte tu forma de ser y todo lo que has realizado. Eres un ser humano impresionante. Joan, muchas gracias. Y nuevamente te digo, te aprecio tanto a ti y a Gordy porque cuando te vemos, vemos un espejo de nosotros mismos. Y sabes, ninguno de nosotros creció de esta manera. Y esto es algo que hemos hecho. Es una cosa muy positiva que podemos hacer, que tenemos el poder de hacer. Y esto es muy importante porque en el mundo en que vivimos hemos estado desamparados sistemáticamente. Y es el momento de poder recuperar eso. Y para terminar me gustaría destacar algo que tú mencionaste. Para mí algo que se ha convertido en una de las partes más importantes de nuestra evolución es el amor propio. Si no puedes amarte, entonces por definición, realmente no puedes enamorarte de alguien, porque si no puedes amarte, ¿cómo pueden amarte? Cuando hacemos el análisis de la audiencia, cuando tenemos un grupo junto y hacemos pruebas, nos damos cuenta de que alrededor del 80% de las personas que asisten a nuestros eventos en realidad no respaldan la creencia de me amo a mí mismo. Y vemos que todo ello proviene en realidad de esa experiencia, que nace en la niñez más temprana, de darnos cuenta mediante evaluaciones críticas de nosotros mismos, realizadas por nuestros padres o de nuestros maestros, que nos convertimos en críticos de nosotros mismos, y es en ese carácter crítico donde perdemos el amor propio. Debemos cambiar esta situación. Esta es la idea de no puedes encontrar el amor a menos que primero puedas amarte a ti mismo. Y pienso que es el punto más importante para cerrar, porque es donde el comienzo de la aventura debe tener el pistoletazo de salida. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Bruce, al 100%, y quería hacerte un último comentario acerca del origen de la espiritualidad, al que realmente no hemos hecho mención, pero hace mucho tiempo, en 1895, en el primer Parlamento de las Religiones del Mundo que se celebró en Chicago, Swami Vivekananda, que era realmente el primer hindú que habló en los Estados Unidos, dijo esto. Dijo, tu primera obligación espiritual es no odiarte.
Y creo que hay algo que todos podemos hacer cuando notamos que tenemos un pensamiento de odio hacia nosotros mismos. Es observarlo y decir: «Hey, soy humano, todos tenemos estos pensamientos, pero no es en absoluto la verdad». Y pasar un momento contemplando esa cosa absolutamente maravillosa que es el estar aquí, que eres parte de esta vida, que estás aprendiendo y creciendo todo el tiempo, y que el amor es un sustantivo, pero amar es un verbo. Puedes aprender a amarte ahora. Así que, Bruce, solo quiero decirte una vez más, muchas gracias por estar esta hora con nosotros. Eres increíblemente instruido, e incluso más importante que eso, eres increíblemente inspirador, transmites poder y eres una persona fácil de amar. Muchas gracias. Adiós por ahora. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.